¿Cómo es el tema de las ventas de las cámaras? ¿Están aumentando? ¿Están disminuyendo? ¿Los celulares han acabado con las cámaras? ¿O por el contrario, siguen las cámaras siendo la primera opción de los aficionados a la fotografía? Muchos dirán que hay muchos celulares muy avanzados, que las cámaras ya no se justifica invertir en este tipo de elementos, sino que ya con un celular que además de llamar y ver cosas en internet, ya van a desplazar las cámaras. Pero ¿eso será lo que está pasando? Every picture tells a story. John Vargas captures the glory with light and art in perfect harmony. Photography that inspires endlessly. Es oficial, las ventas de cámara están en aumento y las compactas generan grandes ganancias. A principios de esta semana informamos sobre la nueva cámara compacta Leica Deluxe 8 y el aumento general de las ventas y el interés en las cámaras digitales compactas de unos años muy difíciles que han pasado estas cámaras. Ahora, las últimas cifras sobre cámaras proceden de Japón, proporcionan una prueba más de que los informes sobre la muerte de las compactas han sido muy exagerados. En gran parte gracias a la demanda casi frenética por la Fujifilm X100B1. Realmente es la X100 Mark VI. La principal conclusión de las últimas cifras del organismo comercial SIPA en Japón es que se enviaron más cámaras entre enero y mayo de este año 2024 que en el mismo periodo del año pasado y el año anterior. Se enviaron en total 2.3 millones de ILC. SIPA prefiere el término bastante torpe de cámaras de lentes intercambiables, casi un 10% más que en el mismo periodo del año pasado y un aumento del 11.9 con respecto al 2022, cuando aún se sentían los efectos de la pandemia. Esto debe recordarse, las cifras aún están por debajo de lo que eran antes del COVID. Las cámaras compactas vuelven a dar beneficios. Ah, ¿ustedes qué pensaban que las cámaras iban a estar en caída por el tema de la inteligencia artificial de los celulares y que muchas personas prefieren los celulares porque es muchísimo más fácil tomar una buena fotografía? Pues no, las cámaras siguen liderando. La debilidad del yen también ha ayudado a los grandes fabricantes japoneses, ya que el valor de las ventas de las cámaras de lentes intercambiables aumentó un 28.6% hasta los 251.800 millones de yenes, que son más o menos 1.600 millones de dólares. Todas las buenas noticias y no del todo inesperadas, pero ocultas en las estadísticas más bien áridas, hay que ver una verdadera joya. Aunque las ventas de cámaras compactas de lente fijo solo aumentaron un 7% año tras año, el valor de estas ventas se disparó en un 34.7% a 233 millones de dólares. No todo se puede atribuir a la X106 de Fuji, pero no hay duda de que el revuelo y la demanda insaciable en torno a esta cámara son buenas noticias para los fanáticos de las cámaras compactas. Otros fabricantes han sido muy conscientes de su éxito y es de suponer que querían su propia parte del mercado de las compactas. El futuro del sector del mercado parece más prometedor que nunca. Las cámaras compactas, las cámaras pequeñas están de furor. ¿Y qué estará pasando con esas cámaras de DSLR? Veámoslo. Mientras tanto, las cámaras sin espejo siguieron erosionando la participación de las DSLR en el mercado de las cámaras de lentes intercambiables sin espejo presentaron el 83.7% de los envíos de las cámaras
por volumen durante el periodo de enero a mayo del 2024 y representaron el 92.9% del valor de estos envíos. Aparte de Pentax, es poco probable que veamos otras DSLR de un gran fabricante japonés. Y eso es normal, todas las cámaras, bueno, todos los fabricantes están apostando por las mirrorless, todas las mirrorless son lo que están en este momento en tendencia. Sin embargo, como lo pudimos ver, Pentax sí quiso apostar a sacar una cámara DSLR. A muchas personas les gustan estas cámaras, son unas cámaras muy confiables, muy prácticas, aunque son lentas en algunas cosas comparadas con las mirrorless. Así que es como era para los fabricantes de cámaras con presupuestos de investigación y desarrollo probablemente enfocados en cámaras sin espejo de alto margen con lentes intercambiables. Pero es posible que veamos más de este dinero de investigación y de desarrollo destinado también a cámaras compactas sin espejo con lentes fijas. Entonces, en este momento hay dos grandes categorías de cámaras en las cuales se están investigando. En las cámaras de mirrorless con lentes intercambiables y las cámaras compactas de lente fijo. Es lo que en este momento los fabricantes le están apostando y es en lo que en teoría las personas están consumiendo. Ustedes me pueden decir aquí en la cajita de comentarios qué les parece, si ustedes consideran que esto es así o no. Para aprender más sobre fotografía, te invito a que le des clic aquí y te suscribas al canal. Acá te dejo un video más sobre fotografía. Y acá te dejo una lista de reproducción muy interesante.